Hola a todos, prepárense para ser cautivados. Hoy, nos sumergiremos en una asombrosa historia de segundas oportunidades, corazones salvajes y los vínculos inesperados que pueden florecer en los lugares más desolados. Dale me gusta y suscríbete si te gustan las historias sobre la resiliencia y el poder de la conexión. Vamos a sumergirnos. La tarde de otoño cubrió a Rose Ridge con una luz suave y mortecina, del tipo que parecía silenciar al mundo. El aire zumbaba con el mordisco crujiente de la hierba besada por la escarcha, mezclado con el leve y ahumado olor de un fuego distante que se enroscaba desde alguna chimenea invisible. Largas sombras se extendían por los vastos campos abiertos, sus bordes se difuminaban donde el sol se hundía, rozando el horizonte con pinceladas de ámbar y oro. Era una escena que Margaret Arrow, magia para quienes alguna vez la conocieron aquí, no había visto en décadas, no desde que había huido de este tranquilo rincón del mundo en busca del clamor de la vida de la ciudad. Ahora, con el peso de los años y las pérdidas que había sufrido, había regresado, buscando algo que no podía nombrar en el suave ritmo de esta tierra que su familia había llamado hogar. Se movía lentamente por el borde de la antigua granja, sus botas rozando la tierra irregular, su aliento era una leve niebla en el aire frío. La casa detrás de ella, una reliquia de madera deformada y pintura descascarada, permanecía en silencio, sus habitaciones vacías resonaban con los recuerdos de su hijo, Daniel, que una vez había corrido por estos campos con una risa que podía ahuyentar las nubes. Ahora se había ido, llevado por una enfermedad que la había vaciado, dejándola a la deriva hasta que regresó aquí, a este lugar donde las estaciones aún sucedían con una gracia constante que ella ansiaba. La soledad que había buscado era un bálsamo, pero esa noche, mientras el viento susurraba a través de la hierba alta, se sintió atravesado por algo crudo, algo vivo y que luchaba bajo la belleza del paisaje. Y entonces lo vio. Escondido contra una valla olvidada, donde un alambre de púas oxidado serpenteaba a través de la tierra como los huesos de una bestia muerta hace mucho tiempo, se encontraba un caballo salvaje. Era una criatura de una grandeza marchita, con su pelaje gris moteado manchado de sangre y sudor, su poderoso cuerpo temblaba como si fuera a derrumbarse bajo su propio peso. El alambre se lo había llevado, púas crueles y dentadas se enroscaban alrededor de sus patas, cortando más profundamente con cada tirón desesperado. Su melena, antaño un estandarte flotante de libertad, colgaba enmarañada y enredada, y su cabeza se inclinaba hacia abajo, no en reposo sino en una caída que hablaba de rendición. Maggie se detuvo, con el corazón dando un vuelco en el pecho, una punzada de reconocimiento atravesando su dolor. Este no era el orgulloso semental que había visto años atrás, corriendo con su manada por estos campos bajo la mirada de ojos abiertos de su hijo. Esto era algo roto, algo que había quedado atrás. Se quedó allí, inmóvil, con las manos apretadas en puños dentro de los bolsillos de su chaqueta gastada. El aliento del caballo roncaba en el silencio, un sonido que la desgarraba, agudo y desigual, como una súplica que no sabía cómo expresar. La sangre brillaba en sus flancos, oscura contra el gris, y cada movimiento tembloroso enviaba un nuevo hilo por sus patas, acumulándose en la tierra de abajo. El viento le trajo el olor metálico, mezclándose con el olor terroso de la tierra húmeda y la leve dulzura de las hojas en descomposición. Los ojos de Maggie recorrieron las cicatrices, algunas líneas antiguas y arrugadas grabadas en su piel, otras en carne viva y supurantes, y sintió una punzada de algo feroz. Algo parecido a la indignación que había estallado en ella cuando los médicos habían descartado los primeros síntomas de Daniel con un encogimiento de hombros. Se acercó un paso, luego otro. Sus botas susurraron contra la hierba. El caballo no levantó la cabeza, pero sus orejas se movieron, captando su presencia, y su cuerpo se tensó como si se preparara para otro golpe. Maggie se detuvo, con la garganta apretada. No era una ganadera, no como su padre, con sus manos seguras y su trato tranquilo con los animales. Era solo una mujer de 62 años, con un puñado de lecciones de equitación descoloridas de su infancia y un corazón que no se había curado de sus propias heridas. No tenía nada que hacer allí, ninguna razón para enredarse con una criatura salvaje que podía arremeter por miedo. Y sin embargo, mientras la luz sangraba desde el cielo, arrojando sobre el caballo un resplandor que dejaba en evidencia su sufrimiento, no pudo apartarse. El caballo se movió, un tirón débil e inútil contra el alambre, y un sonido bajo y doloroso escapó de su garganta, un sonido que llegó a Maggie y tiró de algo profundo. Algo que había enterrado con los pequeños zapatos de Daniel y sus dibujos de estos mismos campos. Se agachó, lentamente, manteniendo la distancia, y dejó que sus ojos se encontraran con los del caballo. Eran estanques amplios y oscuros,
que brillaban con un terror que reflejaba el dolor que ella sentía, pero debajo de eso había un destello, algo intacto, algo que esperaba. No era la mirada de una criatura resignada a su destino, sino la de una que anhelaba, contra todo pronóstico, una razón para volver a confiar. ¿Quién te hizo esto?, murmuró, su voz apenas un susurro, perdida en el viento. No esperaba una respuesta, no la necesitaba. El alambre contaba su propia historia, D.N. El descuido de un mundo que había seguido adelante y había dejado a este caballo en su tranquila ruina. La mente de Maggie daba vueltas, su lado práctico luchaba con el tirón en su pecho. Tenía el viejo granero, sí, su techo todavía firme a pesar de los años, y unas cuantas hectáreas de pasto en mal estado. Pero había venido aquí para recomponerse, no para hacerse cargo de un caballo salvaje que no tenía la habilidad para manejar. Lo sensato sería volver caminando a la casa, llamar a alguien, a cualquiera, y dejar que se ocupara de esto. Pero mientras se levantaba, sacándose la tierra de las rodillas, el caballo levantó la cabeza, solo un poco, y esos ojos encontraron los de ella nuevamente. La conexión fue fugaz, frágil, pero la tocó como una cuerda, resonando con el recuerdo de la mano de Daniel en la suya, su voz preguntando si los caballos salvajes alguna vez se sentían solos. Maggie contuvo la respiración y sintió el acero de una decisión formándose, espontáneamente, en su columna vertebral. No te voy a dejar aquí, dijo en voz baja, y las palabras brotaron de su boca antes de que pudiera detenerlas. No así. El sol se escondió en el horizonte, dejando los campos al anochecer, y Maggie se quedó allí, una figura solitaria contra el cielo que se oscurecía, observando al caballo que, de alguna manera, en su estado de desamparo, había reclamado un pedazo de su alma. Fuera lo que viniera después, miedo, fracaso u otra cosa, sabía que esto era más que un avistamiento casual. Era un rescate, no solo para el caballo, sino para la parte de ella que había estado perdida durante demasiado tiempo. El crepúsculo se hizo más denso sobre Arrows Ridge, los últimos hilos de ámbar se filtraron del cielo mientras un frío se instalaba en los campos. El viento se levantó, un murmullo bajo que susurraba en la hierba alta y traía el crujido débil de la vieja cerca, donde el caballo salvaje estaba atrapado en su prisión de púas. Maggie Arrow se quedó a una distancia segura, sus botas se hundieron ligeramente en la tierra húmeda, su aliento se nubló en el crepúsculo que se acercaba. Los jadeos entrecortados del caballo marcaban el silencio, cada uno de ellos como un suave martilleo contra su pecho, avivando el dolor del que había venido a escapar. Sabía que debía moverse, volver a la casa, a la seguridad de sus sombras familiares, pero sus pies no obedecían, sujetos por la visión del sufrimiento de la criatura. Los forcejeos del caballo habían disminuido, sus poderosas patas se sacudían débilmente contra el cruel agarre del alambre. La sangre cubría su pelaje gris, vetas oscuras que brillaban débilmente en la luz que se apagaba, y ahora su cabeza colgaba más abajo, como si el peso de su dolor finalmente hubiera superado su voluntad. Los ojos de Maggie volvieron a trazar las cicatrices, esas viejas líneas descoloridas y las heridas frescas y abiertas, y se preguntó cuánto tiempo había estado allí, solo, sin ser visto. Recordó las manadas que solían atravesar estos campos con un rugido, sus cascos como un lejano redoble de tambor que ella y Daniel escuchaban desde el porche. Su pequeña mano agarrando la de ella mientras le preguntaba si alguna vez dejaban de correr. Eso fue hace años, antes de que la enfermedad se lo llevara, antes de que ella huyera de ese lugar en busca del ruido de la ciudad. Ahora, ese único superviviente estaba frente a ella, un fantasma de esa libertad salvaje, y no podía quitarse de encima la sensación de que le estaba llamando de vuelta a algo que había perdido. Un estruendo interrumpió su ensoñación, un camión traqueteando por el camino de tierra que bordeaba el límite del campo. Sus faros atravesaron el crepúsculo y atraparon al caballo con su resplandor por un fugaz momento. Maggie se volvió, con una vacilación de esperanza, y levantó una mano, pero el conductor apenas redujo la velocidad. Se asomó por la ventanilla, con el rostro curtido bajo una gorra, y entrecerró los ojos para contemplar la escena. «Pobre bestia», murmuró, su voz impuso al rugido del motor, antes de sacudir la cabeza y seguir conduciendo, con las luces traseras encogiéndose en la noche. Maggie bajó la mano y se le hizo un nudo en la garganta. No se sorprendió, la gente de allí se mantenía al margen, sobre todo cuando se trataba de animales salvajes, pero el desdén la hirió de todos modos. Un eco silencioso de los médicos que se habían alejado de los primeros síntomas de Daniel encogiéndose de hombros. Unos momentos después, un par de excursionistas aparecieron a la vista, sus botas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha. Eran jóvenes,
envueltos en bufandas y abrigos, su risa cortaba el aire hasta que vieron al caballo. Se detuvieron, ladearon la cabeza y uno le susurró algo al otro, sus palabras se las tragó el viento. Maggie dio un paso adelante, con la voz ronca mientras gritaba, ¿pueden ayudarme? Pero solo la miraron a ella, luego al caballo, con los ojos muy abiertos antes de murmurar disculpas, algo sobre llegar tarde, sin saber cómo, y se fueron a toda prisa, sus siluetas se desvanecieron en la penumbra. Maggie los vio irse, con un sabor amargo en la boca. Entendía el miedo, entendía la atracción de los caminos más fáciles, pero su retirada la dejó sola de nuevo con la fuerza menguante del caballo, y eso se sintió más pesado de lo que podía soportar. Se volvió hacia él, agachándose una vez más, con las rodillas doloridas por el frío suelo. La respiración del caballo era más superficial ahora, un silbido débil que parecía temblar al ritmo del viento. Sus ojos, esos estanques oscuros y fantasmales, parpadeaban hacia ella, luego se alejaban, como si no pudiera decidir si era amiga o enemiga. La mente de Maggie se agitó. No estaba preparada para esto, sus manos estaban suaves por el frío. Había pasado años sentada en un escritorio, sin callos por las riendas ni los cortaalambres. Su padre era el que conocía a los caballos, el que podía calmar a una yegua asustada con un susurro, pero hacía tiempo que se había ido y ella nunca había aprendido sus modales. Lo sensato sería marcharse, llamar al condado por la mañana y dejar que ellos se encargaran del asunto. Había venido aquí en busca de paz, no para enredarse con una criatura salvaje que podría patear o morder en su pánico. Pero mientras estaba de pie, sacándose la tierra de las palmas, un recuerdo afloró, la voz de Daniel, brillante y curiosa, preguntando si los caballos salvajes alguna vez se cansaban. Si alguna vez necesitaban que alguien los cuidara. Ella se había reído entonces, le había echado el pelo hacia atrás y le había dicho que eran demasiado fuertes para eso. Ahora, con su fuerza derramándose en la tierra, su espíritu tambaleándose al borde, se preguntaba si se había equivocado. El caballo emitió un sonido bajo y roto, no un relincho sino un gemido, y la atravesó como un trozo de cristal. Vio a Daniel en su cuerpo tembloroso, en la forma en que luchaba incluso mientras se debilitaba, y la idea de dejarlo desvanecerse solo retorció algo en lo más profundo de ella. Dio un paso más cerca, luego se detuvo, su corazón latía fuertemente contra sus costillas. Las orejas del caballo se sacudieron nuevamente, su cuerpo se tensó, y ella contuvo la respiración, esperando. No se agitó, no chasqueó, solo la miró, su mirada firme a pesar del dolor. En ese momento, lo vio de nuevo, ese destello debajo del miedo, ese anhelo de algo más allá del agarre del alambre. No se estaba rindiendo, todavía no. Estaba esperando, tal como ella había esperado durante esas interminables noches en el hospital, esperando un milagro que nunca llegó. Pero esta vez, no estaba indefensa. Esta vez, podía elegir. No sé cómo, susurró, con la voz temblorosa al mezclarse con el viento, pero no me voy a ir a ninguna parte. Las palabras parecían frágiles, incluso tontas, pero la anclaron allí, en la oscuridad cada vez más profunda, mientras la respiración del caballo seguía áspera. El mundo le había dado la espalda, pero Maggie no lo haría, no esa noche, no a esa criatura cuyos ojos albergaban una historia que ella apenas estaba empezando a entender. Lo que viniera después, lo afrontaría, porque alejarse no era paz. Era rendición, y ya había tenido suficiente de eso. La oscuridad sobre Arrows Ridge se hizo más profunda, los últimos rastros del crepúsculo se los tragó un cielo salpicado de estrellas tenues. El viento suspiró a través de los campos, un sonido lúgubre que se entrelazó con las respiraciones agitadas del caballo salvaje, cada una de ellas un hilo frágil que lo mantenía vivo. Maggie Arrow estaba allí, con las botas plantadas en la tierra fría, las manos temblando dentro de los bolsillos de su chaqueta. Los ojos del caballo, estanques oscuros y brillantes que contenían tanto terror como un destello obstinado de esperanza, se clavaron en los de ella por un instante fugaz, y algo cambió dentro de ella. Era una atracción que no podía nombrar, un llamado silencioso que ahogó la voz sensata que la instaba a retirarse a la casa, a la seguridad de sus paredes crujientes. Había venido allí para sanar, no para luchar, pero alejarse de esta criatura se sentía como abandonar una parte de sí misma que apenas había comenzado a recuperar. «Estoy aquí», murmuró, su voz suave como una oración, más por su propio coraje que por la comprensión del caballo. Dio un paso más cerca, luego otro, sus botas susurraron contra la hierba cubierta de escarcha. El caballo se tensó,
sus orejas se movieron hacia atrás, su cuerpo se estremeció cuando el alambre de púa se clavó más profundamente en su carne. Maggie se quedó congelada, con la respiración entrecortada. Ahora podía ver la sangre, oscura y resbaladiza contra su pelaje gris, acumulándose en la tierra debajo de sus patas enredadas. El olor metálico le picó en la nariz, mezclándose con la humedad terrosa del campo, y tragó saliva con fuerza. Con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido desde aquellas noches interminables junto a la cama de Daniel, deseando que aguantara. Tenía que hacer algo, cualquier cosa. Buscó en su bolsillo y sacó su viejo teléfono, con la pantalla rota por una caída que no recordaba. Las barras de señal parpadearon y luego se apagaron, la inmensidad de los campos se burló de ella con su silencio. Lo levantó de todos modos, dando un paso hacia la carretera, con la voz ronca mientras gritaba, «¿Hola? ¿Alguien?». El viento arrebató sus palabras, arrojándolas a la noche, y no hubo respuesta. El camión se había ido hacía rato, los excursionistas se habían desvanecido en la penumbra. Estaban solo ella y el caballo, solos bajo las estrellas indiferentes, y el peso de esa soledad presionaba contra su pecho hasta que casi no podía respirar. Se dio la vuelta, agachándose de nuevo, más cerca esta vez, aunque todavía fuera del alcance de esos cascos temblorosos. «Y no sé lo que estoy haciendo», admitió, con voz temblorosa al encontrarse con su mirada. «Pero no puedo dejarte así». La cabeza del caballo se levantó, solo un poco, sus orejas se movieron como si la hubiera escuchado, y ese pequeño movimiento encendió un fuego en ella, una determinación que no sabía que aún tenía. Se enderezó, su mente a toda velocidad. El granero no estaba lejos, tal vez a 10 minutos a pie. Podría haber herramientas allí, cortadores de alambre, guantes, algo que su padre había dejado atrás. Pero la respiración del caballo se estaba volviendo más superficial, su fuerza se filtraba en el suelo frío, y ella no estaba. Seguro que le quedaban 10 minutos. Se acercó un poco más, con las manos extendidas, vacías pero firmes. «Tranquilo», susurró, como había oído a su padre calmar a un potro asustado años atrás. El caballo se estremeció, su cuerpo se sacudió, y el alambre respondió con un chasquido feroz, cortando un corte fresco en su flanco. Maggie jadeó, dio un paso atrás, pero entonces lo vio, una púa suelta, enganchándose en la manga de su chaqueta mientras se movía. El dolor estalló, agudo y repentino, y tropezó, agarrándose el brazo. La sangre brotó a través de la tela, cálida contra su piel, y por un momento, se quedó allí, mirándola, su respiración era en ráfagas rápidas y superficiales. El caballo se quedó quieto, observándola, y se dio cuenta de que su sangre ahora se había mezclado, una mancha oscura en la hierba entre ellos. «Estúpido», murmuró, sacudiendo la cabeza, pero el escozor agudizó su concentración. No era ajena al dolor, no después de los años que había pasado viendo a Daniel desvanecerse, no después de las noches que había pasado sentada junto a su cama, con las manos indefensas ante la enfermedad que se lo había cobrado. Esto era diferente. Era una lucha a la que podía unirse, una herida que podía curar. Arrancó una tira de su bufanda y la envolvió alrededor de su brazo, con los dedos torpes pero decididos. Los ojos del caballo la siguieron, abiertos y cautelosos, y ella volvió a hablar, esta vez más suave. «No voy a hacerte daño, te lo prometo. Ahora estamos juntos en esto». Dio otro paso, sus botas crujieron sobre la escarcha, y extendió la mano, no para tocarlo, todavía no, sino para dejar que sintiera su presencia, firme e inquebrantable. El caballo no se agitó esta vez, aunque sus fosas nasales se dilataron, su aliento era una leve niebla en el aire. A Maggie se le dolió el corazón al verlo, su fuerza, su belleza, todo atrapado en esa cruel trampa. Pensó de nuevo en Daniel, en lo mucho que había amado esos campos, en cómo había apretado la cara contra la ventana para ver correr a los caballos salvajes. «Y tú hubieras querido que lo intentara», dijo, con la voz quebrada y las palabras como si estuviera haciendo un juramento. Miró hacia la casa, cuya silueta era una mancha oscura contra la noche, y luego al caballo, con la cabeza cada vez más baja. El tiempo se le escapaba y sabía que no podía esperar a que llegara una ayuda que no llegaría. Tendría que empezar allí, ahora, con nada más que sus manos y su voluntad. «Aguanta», susurró, con la voz firme a pesar del temblor en el pecho. «Aguanta un poco más». Se dio la vuelta y aceleró el paso hacia el granero, con la mente fija en las herramientas que podría encontrar, en la posibilidad de liberar a esa criatura de su tormento. El viento aullaba a sus espaldas,
pero no vaciló. Había tomado su decisión, tonta o no, y la unión que tenía con el caballo era tan segura como el alambre que unía sus patas, un hilo frágil de confianza, tembloroso pero intacto, que se extendía entre ellos hacia la noche. La noche sobre Arrows Ridge se había espesado hasta convertirse en una capa pesada y llena de estrellas. El viento era un murmullo inquieto que tiraba de la chaqueta de Maggie Rowe mientras regresaba apresurada del granero. Sus brazos agarraban una caja de herramientas oxidada. En su interior resonaban los viejos alicates de su padre y un par de guantes de cuero agrietados. Su peso era un ancla que la ayudaba a mantenerse a tierra contra el pánico que revoloteaba en su pecho. La respiración débil y sibilante del caballo salvaje resonaba en sus oídos, un sonido que la había impulsado a través de la oscuridad, mientras sus botas resbalaban sobre la hierba helada. Su brazo herido palpitaba bajo el vendaje improvisado, pero dejó de lado el dolor y concentró su mente en la criatura que le esperaba en su prisión de púas. Estaba a mitad de camino del campo cuando una sombra se movió en la penumbra y la detuvo. ¿Quién es?, llamó, con voz aguda pero inestable, engullida por la inmensidad de la noche. La sombra se movió y se convirtió en una figura, un hombre, de hombros anchos y curtido por el sol, que salía del borde de la vieja cerca. Llevaba una linterna, cuyo tenue resplandor arrojaba una luz irregular sobre un rostro surcado por los años y algo más duro, algo no dicho. Maggie se tensó y apretó la caja de herramientas, pero el hombre levantó una mano, con la palma hacia afuera, con una postura lenta y deliberada. Y no quise asustarte, dijo, con la voz ronca, áspera por el humo o el tiempo. Escuché al caballo. Hace tiempo que lo escucho. Señaló con la cabeza al animal atrapado, cuya silueta era una forma encorvada en la distancia, y Maggie captó un destello en sus ojos, agudo, evaluador, pero no cruel. Lo estudió y su respiración se estabilizó. Llevaba una camisa de franela descolorida bajo un abrigo remendado, sus botas estaban gastadas y llenas de barro, un hombre que pertenecía a esta tierra de una manera que ella ya no pertenecía. ¿Quién eres?, preguntó ella, bajando un poco la caja de herramientas pero manteniendo la guardia alta. El viento traía el olor a aceite y metal de él, mezclándose con la humedad terrosa del campo. Stone Carver, respondió, su tono cortante pero firme. Vivo en la caravana junto al arroyo. Te vi aquí antes, pensé que podrías necesitar una mano. Hizo una pausa, su mirada se desplazó rápidamente a la sangre en su manga, luego de nuevo a su rostro. Parece que sí. Maggie se erizó, su orgullo estalló. Puedo manejarlo, dijo, aunque las palabras se sintieron huecas incluso para ella. Apenas había arañado el S. Tom acarició la superficie del alambre con sus manos temblorosas y el caballo se estaba quedando sin tiempo. Tom no discutió, simplemente dejó la linterna y se acercó, con movimientos cuidadosos, como si se estuviera acercando a un potro asustadizo. Se agachó junto al caballo, manteniendo una distancia segura, y entrecerró los ojos para ver la maraña de púas que se le clavaban en las patas. Ya he visto cosas peores, murmuró, casi para sí mismo, luego la miró. Pero no mucho. El alambre es profundo, se necesitará algo más que agallas para soltarlo. Su tono no era condescendiente, solo práctico, y Maggie sintió un destello de alivio debajo de su inquietud. No conocía a ese hombre, no confiaba fácilmente después de años de depender solo de sí misma, pero había una confianza tranquila en él, una firmeza que le recordaba la manera de su padre con los animales. ¿Conoces a los caballos?, preguntó, su voz se suavizó mientras dejaba la caja de herramientas a su lado. El caballo emitió un sonido bajo y doloroso, bajó la cabeza y a Maggie se le encogió el corazón. Basta, dijo Tom, sacando un par de alicates del bolsillo de su abrigo, con los mangos desgastados por el uso. Trabajé en un rancho hace mucho tiempo. Me ocupé de muchos problemas como este. Dudó un momento, sus ojos se encontraron con los de ella, y ella vio una sombra pasar a través de ellos, algo antiguo, algo que él no compartía. No tienes que hacer esto sola, es todo lo que estoy diciendo. Maggie tragó saliva, la oferta pendía entre ellos como un hilo frágil. Había estado sola tanto tiempo, desde Daniel, desde que su esposo se fue años antes, que la idea de ayuda se sentía extraña, casi intrusiva. Pero la respiración del caballo volvió a roncar, más débil ahora, y ella supo que no podía permitirse el lujo de sentirse orgullosa, no cuando su vida pendía de un hilo. Ella asintió, un pequeño gesto de renuencia, y se arrodilló a su lado, la escarcha filtrándose a través de sus pantalones vaqueros. Me llamo Maggie, dijo en voz baja,
sacando los alicates de la caja de herramientas. Maggia Row. Esta solía ser la tierra de mi familia. Y no sabía por qué había añadido eso, tal vez para anclarse, tal vez para salvar la distancia entre ellos. Tom gruñó, un sonido que podría haber sido un reconocimiento, y volvió su atención al caballo. Muy bien, Maggie, dijo, en voz baja, tranquilizándose. Empezaremos con la pata delantera, el alambre está más tenso allí. Tú sostienes la luz, yo cortaré. Pero vamos despacio. Tiene miedo, y las cosas asustadas luchan. La miró, su expresión se suavizó solo un poco. ¿Estás lista? Ella asintió de nuevo, más fuerte esta vez, y levantó la linterna, su resplandor se derramó sobre la forma temblorosa del caballo. De cerca, podía ver las cicatrices con más claridad, viejas marcas de látigo que cruzaban su flanco, cortes más recientes del alambre, y una indignación silenciosa estalló en ella. La misma que había sentido cuando el vendedor descartó a Coco como mercancía dañada. Este caballo no estaba roto, todavía no. Estaba esperando, tal como ella había visto en sus ojos, y ahora no estaba sola en responder a esa llamada. Bien, dijo Tom, sus alicates brillando en la luz mientras se inclinaba. Démosle una oportunidad. El caballo se estremeció ante su proximidad, sus cascos se movieron, y Maggie contuvo la respiración, su voz se deslizó en un susurro que no había planeado. Estás a salvo ahora, murmuró, sus palabras temblorosas pero seguras. Estamos aquí. Tom no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron, solo por un momento, y ella sintió que el peso de su propósito compartido se asentaba entre ellos, una frágil alianza nacida en las sombras, atada a la esperanza que se desvanecía del caballo. La noche en Arrows Ridge era pesada, el aire estaba cargado con el frío de la escarcha y el leve olor metálico de la sangre. Maggie Arrows se arrodilló junto a Tom Carver, el resplandor de la linterna proyectaba sombras irregulares sobre la forma temblorosa del caballo salvaje. Su pelaje gris brillaba con sudor y sangre, el alambre de púas era un enrejado cruel que ataba sus patas, cada púa era un testimonio del dolor que soportaba. La respiración del caballo era superficial y entrecortada, su fuerza menguaba bajo el peso de su cautiverio, pero sus ojos, esos charcos oscuros e insondables, aún tenían un destello de lucha. Una súplica silenciosa que anclaba a Maggie en ese momento. Agarró la linterna con más fuerza, y el calor se filtró en sus manos frías, mientras las tenazas de Tom brillaban a la luz, suspendidas sobre el alambre. Mantente firme, murmuró Tom, con su voz baja y áspera, cortando el zumbido inquieto del viento. Se inclinó, su ancho cuerpo encorvado por la concentración, y cortó el alambre enroscado alrededor de la pata delantera del caballo. El metal se resistió, crujiendo bajo la presión, y el caballo se estremeció, su casco se sacudió hacia arriba en un arco repentino y salvaje. Maggie jadeó, tambaleándose hacia atrás cuando el casco rozó el brazo de Tom, pero él no vaciló, su mandíbula se tensó mientras ajustaba su agarre. Y tranquilo, ahora, dijo, más al caballo que a ella, aunque sus ojos se posaron en los de ella, firmes e inflexibles. Va a luchar contra nosotros. Mantén la luz encendida. Maggie asintió, con el corazón latiendo con fuerza mientras inclinaba la linterna, iluminando la maraña de alambre y sangre. Su brazo herido palpitaba bajo el vendaje, pero lo ignoró y centró su atención en el cuerpo tembloroso del caballo. Podía ver el esfuerzo en cada temblor, la forma en que se esforzaba contra el dolor, y despertó un recuerdo, el de Daniel, luchando. Tom lo acompañó durante sus últimos días, con su pequeño pecho subiendo y bajando con una determinación que ella no podía igualar. Se tragó el nudo que tenía en la garganta y empezó a tararear una melodía suave y vacilante, un antiguo himno que su madre había cantado y que Daniel amaba. Las notas temblaban en el aire, frágiles pero persistentes, y las orejas del caballo se movían nerviosamente, su azote se aliviaba solo un poco. Bien, dijo Tom, sus alicates cortando de nuevo, una púa cayendo con un leve tintineo contra el suelo endurecido por la escarcha. Sigue así. Está escuchando. Metió la mano en la caja de herramientas que había traído Maggie y sacó los cortadores de alambre, con las hojas desafiladas pero en buen estado. Se los entregó y sus dedos callosos rozaron los de ella brevemente. Coge la pata trasera, cortes suaves y superficiales. No nos apresuremos, o se desgarrará más. Maggie cogió los cortadores, cuyo peso no le resultaba familiar, y vaciló. Nunca había hecho eso, nunca había sostenido una vida de manera tan tangible entre sus dedos.
La pata trasera del caballo era un revoltijo de alambre y sangre, las púas se hundían profundamente en su carne, y podía sentir el calor de su dolor irradiando hacia ella. No. Y empezó, pero Tom la interrumpió con una mirada aguda. Puedes, dijo, con voz firme pero no cruel. ¿Estás aquí, no? Eso es suficiente. Se volvió hacia la pata delantera, sus alicates trabajando a un ritmo constante, y Maggie respiró hondo, estabilizándose contra el himno que todavía zumbaba en su pecho. Se inclinó, los cortadores temblaron mientras cortaba una hebra suelta, y el alambre cedió con un chasquido suave. El caballo se estremeció, un gemido bajo escapó de su garganta, y Maggie se congeló, sus ojos se lanzaron hacia Tom. Y sigue, le instó, sus manos moviéndose más rápido ahora, liberando otra sección. Le está aguantando por nosotros. La sangre salpicó sus mangas, mezclándose con la de ella en la hierba, y Maggie sintió una extraña afinidad en esa mancha compartida, un vínculo forjado en la lucha que se desarrollaba bajo sus manos. Volvió a cortar, sus movimientos más seguros esta vez, y un trozo de alambre cayó, la pata del caballo se liberó por un fugaz momento antes de hundirse hacia atrás, demasiado débil para sostenerse. La linterna parpadeó, su luz vaciló con el viento, y el zumbido de Maggie vaciló, su garganta se apretó por el esfuerzo. El sudor le picaba en los ojos, le dolían las manos por el agarre de los cortadores, y podía sentir la humedad de la escarcha filtrándose a través de sus rodillas. La cabeza del caballo bajó más, su respiración era un leve y desigual ronquido, y el pánico la desgarró. Se está apagando, susurró, con la voz quebrada. Tom, es. Y no pares, espetó, con un tono agudo y urgente, pero luego se suavizó y sus ojos se encontraron con los de ella por encima del flanco tembloroso del caballo. Todavía no está terminado. Nosotros tampoco. Hizo una pausa, sus alicates se detuvieron por un momento y su voz bajó, áspera y cruda. Una vez perdí una yegua, hace años. Quedé atrapada en una tormenta, con un alambre como este. No pude llegar a ella a tiempo. Este es diferente, puedo sentirlo. Tú también puedes. Maggie lo miró fijamente, el peso de sus palabras se hundió en ella, y entonces lo vio, la sombra de la pérdida en sus ojos, un espejo de los suyos. Ella asintió, con lágrimas que le picaban mientras se volvía hacia el alambre, sus alicates mordiendo el metal con un propósito renovado. El himno se elevó de nuevo, más fuerte ahora, serpenteando a través de la noche mientras trabajaba. Cada corte era una pequeña victoria contra el tormento del caballo. Tom siguió su ritmo, sus alicates liberaron la pata delantera por completo, y se desplazó hacia el pecho, donde el alambre se había retorcido con fuerza, cortando las costillas agitadas del caballo. El caballo se encabritó de repente, una oleada desesperada de fuerza, y las tenazas de Maggie resbalaron, una púa le cortó la palma. Ella siseó, la sangre brotó caliente y rápido, pero no se echó hacia atrás, su mano libre presionó contra el flanco del caballo, estabilizándolo. «¿Estás bien?», susurró, su voz temblando de convicción. «Te tenemos». El caballo se quedó quieto, su cabeza se hundió contra su toque, y ella sintió su calor, su confianza, filtrándose en ella, un regalo frágil que no se había ganado pero que lucharía por mantener. Tom gruñó, un sonido de esfuerzo y satisfacción sombría, mientras otro alambre caía. «Casi ahí», dijo, su aliento empañado por la luz de la linterna. Una pata más, luego el pecho. «Se está aguantando, Maggie. Por nosotros». Ella lo miró a los ojos, vio un destello de esperanza bajo su exterior brusco y asintió, mientras su mano ensangrentada sujetaba los cortadores. Los ojos del caballo parpadearon, su fuerza era una brasa que se apagaba, pero fue suficiente, suficiente para que siguieran adelante, para tejer su pequeño y obstinado milagro en la noche. La noche en Arrows Ridge se aferraba a la tierra como un sudario húmedo, la escarcha brillaba débilmente bajo la luz vacilante de la linterna. Las rodillas de Maggie Arrow le dolían contra el suelo frío, sus manos ensangrentadas temblaban mientras agarraba los cortadores de alambre, sus hojas resbaladizas por el sudor y el carmesí. A su lado, Tom Carver trabajaba con una concentración sombría, sus alicates cortando las últimas hebras de alambre de púas enrolladas alrededor del pecho del caballo salvaje. El caballo yacía desplomado ahora, su pelaje gris enmarañado con sangre y suciedad, sus flancos temblando con una respiración superficial y errática. Ese. El himno que Maggie había estado tarareando se quedó en silencio, su garganta estaba demasiado apretada para sostener las notas, y un miedo frío se instaló en sus huesos cuando los ojos del caballo se cerraron.
Tom, susurró, con la voz quebrada mientras las lágrimas nublaban su visión. Es demasiado tarde. Y dejó caer las cuchillas, sus manos alcanzaron instintivamente la cabeza del caballo, acunándola contra su regazo a pesar del riesgo. Su calor se filtró en ella, débil y desvaneciéndose, y sintió el peso de su vida escabullirse entre sus dedos, tal como le había pasado a Daniel todos esos años atrás. La sangre de su palma se esparció por su hocico, una mancha oscura contra el gris, y se atragantó con un sollozo, sus dedos trazando las viejas cicatrices que contaban su historia de supervivencia. Lo intenté, murmuró, más para sí misma que para el caballo, sus lágrimas cayendo sobre su crin enmarañada. Lo intenté con todas mis fuerzas. Las tenazas de Tom se congelaron a mitad del corte, sus anchos hombros se encorvaron mientras miraba fijamente la figura inmóvil. El viento aullaba a su alrededor, tirando de la llama de la linterna, y por un momento, el único sonido fue el débil y sibilante aliento del caballo, un hilo tan fino que parecía a punto de romperse. Maldita sea, murmuró, con la voz áspera por la frustración, pero luego sacudió la cabeza, apretando la mandíbula. No. Todavía no. Dejó caer las tenazas y arrancó las cuchillas de la hierba donde Maggie las había dejado caer. Sus movimientos eran bruscos con una desesperación que ella no había visto en él antes. No hemos terminado. Sujétenle la cabeza, manténganla quieta. Maggie parpadeó entre lágrimas, sus palabras atravesaron la niebla de su dolor. Ella asintió, sus manos sujetaron la cabeza del caballo, sus dedos acariciaron suavemente su pelaje resbaladizo por el sudor. Quédate conmigo, susurró, con voz temblorosa pero feroz, una súplica entretejida con el recuerdo de la pequeña mano de Daniel en la suya. Tom se inclinó, su aliento se nubló a la luz de la linterna mientras atacaba el alambre con renovado vigor, sus cortes más rápidos, menos precisos, pero impulsados por una voluntad obstinada que igualaba la de ella. El metal gimió bajo su asalto, las púas se soltaron una a una, y Maggie sintió que el pecho del caballo se estremecía bajo su toque, una leve onda de vida agitándose dentro de él. Una ráfaga de viento rugió a través del campo, arrebatando la manta que habían traído de la caja de herramientas y arrojándola aleteando salvajemente hacia el caballo. Se asustó, su cuerpo se sacudió en una repentina y violenta oleada, y Maggie gritó cuando su cabeza se agitó en su regazo. Tom gruñó, un sonido agudo de dolor, cuando un casco golpeó su hombro, enviándolo de espaldas al pasto cubierto de escarcha. Los alicates cayeron de su mano y, durante un instante, se hizo el silencio, roto únicamente por el crujido de la manta al posarse sobre el flanco del caballo. A Maggie se le encogió el corazón y apretó con fuerza la cabeza del caballo mientras miraba a Tom, que estaba despatarrado y agarraba su brazo, con el rostro deformado por el dolor. Tom. Y gritó, con pánico en la voz, pero él le hizo un gesto para que se fuera y se puso de rodillas con una mueca. Estoy bien, dijo con voz ronca y entrecortada. Manténlo firme, ya casi está. Volvió a agarrar los alicates y su mano ensangrentada tembló mientras se arrastraba hacia adelante, con los ojos fijos en la última bobina de alambre que rodeaba el pecho del caballo. Las lágrimas de Maggie cayeron más rápido, pero se aferró, presionando suavemente con los dedos el hocico del caballo y elevando la voz en un murmullo suave y desesperado. Eres tan valiente, dijo, sus palabras eran como un salvavidas que se extendía a través del abismo. Solo un poco más, te lo prometo. Los alicates de Tom mordieron el alambre, el metal chirrió al ceder y, con un último chasquido, la última hebra se soltó. El caballo se quedó quieto, con el pecho suelto pero inmóvil, y Maggie contuvo el aliento, con las manos temblorosas contra su cuello. Vamos, susurró, con la voz quebrada. Por favor. Tom se balanceó sobre sus talones, con las manos cayendo a los costados, su rostro marcado por el agotamiento y algo crudo, esperanza, miedo, una frágil mezcla de ambos. La linterna parpadeó, proyectando sus sombras largas e irregulares a través del campo, y el viento se calmó, como si la noche misma contuviera la respiración. Entonces, un estremecimiento, una onda débil y temblorosa a través del cuerpo del caballo. Sus ojos se abrieron, oscuros y aturdidos, y su pecho se agitó con una respiración más profunda y fuerte. Maggie jadeó, un sollozo de alivio se le escapó cuando sintió el pulso de vida bajo sus manos, tentativo pero real. El caballo se movió, sus patas temblaron y, con un empujón lento e inestable, se levantó, tambaleándose. Maggie lo soltó y sus manos cayeron al pasto mientras observaba, atónita, cómo se erguía, herido, tembloroso, pero libre. Tom soltó una risa áspera y temblorosa,
con la voz cargada de incredulidad. —¿Qué cosa? —murmuró, limpiándose la sangre de la frente. El caballo se tambaleó, sus patas se doblaron brevemente antes de estabilizarse, y Maggie también se levantó, con las rodillas débiles pero el corazón acelerado. Dio un paso atrás, dándole espacio, y su cabeza giró, esos ojos atormentados se encontraron los de ella. Por un momento, el tiempo se detuvo, un hilo silencioso que se extendía entre ellos, tejido de sangre y confianza y una negativa compartida a rendirse. Luego dio un paso, vacilante pero deliberado, sus cascos crujieron contra la escarcha. Y Maggie sintió que una calidez florecía en su pecho, una ligereza que no había conocido desde que la risa de Daniel llenó esos campos. —Lo logramos, susurró, su voz temblaba de asombro, sus ojos nunca dejaron al caballo. Tom asintió, poniéndose de pie con una mueca de dolor, su mano presionada sobre su hombro magullado. —Sí —dijo, su tono suave, casi irreverente. —Lo logramos. El caballo dio otro paso, su fuerza se recuperó como una brasa que se enciende en llamas, y Maggie observó, con lágrimas en el rostro, mientras se alejaba de la ruina del alambre, hacia el campo abierto, hacia una oportunidad de algo nuevo. La noche se extendía a su alrededor, vasta y viva, y en ese momento, Maggie supo que esto era más que un rescate. Era un punto de inflexión, para el caballo y para ella, un milagro frágil nacido de las sombras que habían enfrentado juntos. La primera luz del amanecer se deslizó sobre Arrows Ridge, un suave resplandor dorado que se derramaba sobre los campos cubiertos de escarcha, tiñendo la hierba de tonos ámbar y rosa pálido. Maggie Arrow estaba sentada en el suelo frío junto al granero, con la espalda apoyada en la madera desgastada y las manos ensangrentadas apoyadas en el regazo. La linterna parpadeaba débilmente a su lado, con la llama casi apagada, proyectando sombras tenues que bailaban con el sol naciente. Frente a ella, Tom Carver se desplomaba contra un poste de la cerca, con el hombro magullado hundido y el aliento empañando el aire fresco de la mañana. Entre ellos, se encontraba el caballo salvaje, una silueta gris contra el cielo que se iluminaba, con el pelaje manchado de sangre y suciedad, las patas temblorosas pero firmes. Pastaba con cautela, desgarrando la hierba con mordiscos lentos y deliberados, y Maggie lo observaba, con el corazón henchido de un asombro silencioso y frágil. La terrible experiencia de la noche persistía en el dolor de sus huesos, en el escozor de la palma cortada y en el dolor sordo de su brazo vendado. La sangre manchaba la hierba donde había caído el alambre, un oscuro testimonio de la batalla que habían librado, y todavía podía sentir el calor tembloroso del caballo contra sus manos. El momento en que se había levantado del borde. Miró a Tom, con el rostro marcado por el agotamiento, una mancha de sangre secándose en su frente donde se la había limpiado con una mano temblorosa. Él la miró a los ojos y asintió bruscamente, un gesto tan pequeño que podría haber pasado desapercibido, pero que llevaba el peso de su triunfo compartido. Los labios de Maggie se curvaron, una leve sonrisa cansada atravesó las lágrimas que se habían secado en sus mejillas. —Está vivo —dijo en voz baja, con la voz áspera por la fatiga y el asombro, su mirada se desvió de nuevo hacia el caballo. El animal levantó la cabeza, moviendo las orejas como si la hubiera oído, y dio un paso vacilante, con movimientos rígidos pero seguros. Las cicatrices de su flanco reflejaron la luz, viejas marcas de látigo y cortes recientes del alambre, y Maggie sintió una punzada, un tierno dolor por todo lo que había soportado. Pero estaba allí, respirando, libre, y eso fue suficiente para aflojar el nudo de dolor que había cargado durante tanto tiempo. Pensó en Daniel, en cómo habría corrido hacia la cerca para ver a ese caballo, con los ojos abiertos de alegría, y una calidez se extendió por ella. Una sensación de que salvarlo lo había honrado de una manera que las palabras nunca podrían. Tom se movió, haciendo una mueca mientras se ajustaba el hombro, y sacó un paquete arrugado de cigarrillos del bolsillo de su abrigo. Encendió uno con una cerilla, la bengala iluminó brevemente las líneas de su rostro curtido, y exhaló una delgada corriente de humo que se enroscó en el amanecer. —Maldito cabrón —murmuró, señalando con la cabeza al caballo, con un tono áspero pero con un matiz más suave, respeto, tal vez, o alivio. No pensé que lo lograría, no después de ese colapso. Hizo una pausa, entrecerró los ojos mientras lo observaba pastar, y luego agregó, más tranquilo, lo hiciste bien, Maggie. Ella lo miró, sorprendida por las palabras, y vio el destello de un hombre que había visto más pérdidas de las que dejaba ver. Lo hicimos, corrigió, con voz firme a pesar del cansancio que la acosaba. No podríamos haberlo hecho sin ti. Tom gruñó, un sonido que podría haber sido de acuerdo o de rechazo,
pero no discutió, y el silencio que siguió se sintió agradable, un espacio compartido tallado por la lucha de la noche. Maggie flexionó las manos y sintió que los cortes les cosían mientras se quitaba la tierra de las palmas. Pensó en lo cerca que habían estado de salvarse, en cómo la vida del caballo había dependido de un hilo que de alguna manera habían mantenido unido. El caballo se acercó al establo, con las fosas nasales dilatadas mientras olía el aire, y Maggie contuvo la respiración, esperando a que se escapara, a que desapareciera en los campos como hacían los animales salvajes. Pero no lo hizo. Se detuvo, giró la cabeza hacia ella y sus ojos oscuros se encontraron de nuevo con los suyos, una conexión fugaz, frágil pero real, como el momento en que se había levantado bajo sus manos. Luego bajó la cabeza y volvió a pastar, permaneciendo cerca de la sombra del establo, como si sintiera la seguridad que habían luchado por darle. El pecho de Maggie se apretó, una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que parecía un propósito que despertaba después de años de sueño. Y no corre, murmuró, más para sí misma que para Tom, con la voz temblorosa por el peso de esa verdad. Ella había esperado que huyera, que recuperara su libertad en una carrera de cascos y el polvo, pero su presencia allí, cerca de ella, se sentía como un regalo, una confianza que no se había atrevido a esperar. Tom exhaló otra columna de humo, su mirada siguió la de ella y asintió lentamente. Supongo que ahora te conoce, dijo, su tono serio pero gentil. Los caballos así, recuerdan quién aparece. Aplastó el cigarrillo contra el poste, aplastándolo con un giro cuidadoso, y estiró las piernas con un gruñido. Puede que se quede un rato. ¿Tienes espacio para él? Maggie miró el granero, sus puertas combadas pero resistentes, el pequeño pasto extendiéndose detrás de él. No había planeado esto, no para un caballo, nada más allá de la tranquilidad que había buscado aquí. Pero al mirar al caballo, su fuerza parpadeando de nuevo con cada bocado de hierba, sintió un cambio, un nuevo ritmo estableciéndose en sus días. Y tal vez, dijo, su voz suave, pensativa. Tal vez lo haga. El sol subió más alto, su luz se derramaba sobre los campos, calentando la escarcha hasta convertirla en una neblina tenue que se elevaba desde la tierra. Maggie se puso de pie, con las rodillas protestando, y se sacudió la suciedad de los vaqueros, sin apartar la mirada del caballo. Ahora estaba más alto, con la cabeza levantada hacia el amanecer, y ella lo vio, la naturaleza salvaje todavía allí, intacta, atemperada por una paz que no había conocido antes. Le dimos una oportunidad, susurró, su aliento era una tenue nube en el aire, y Tom se levantó a su lado, su sombra cayendo larga sobre la hierba. Y sí, dijo, en voz baja, firme. Una muy buena. El caballo relinchó suavemente, un sonido que se extendió por todo el campo, y Maggie sonrió, una sonrisa real esta vez, mientras el nuevo día se extendía ante ellos, un amanecer nacido de las sombras, brillante con la promesa de algo reparado. El día se desvaneció en la tarde sobre Arrows Ridge, la luz dorada del amanecer dio paso a un crepúsculo que cubrió los campos de azules suaves y apagados. Maggie Arrow estaba sentada en el desvencijado porche de su antigua casa de campo, con una taza de té desportillada entre las manos, cuyo calor se filtraba en sus palmas magulladas. El granero se alzaba a lo lejos, su silueta recortada contra el cielo que se oscurecía, y junto a él, se alzaba el caballo salvaje, una sombra gris que pastaba en el crepúsculo que se alargaba, con movimientos lentos pero constantes. La escarcha se había derretido bajo el sol del día, dejando la hierba húmeda y reluciente, y el aire transportaba el leve aroma a humo de leña del cigarrillo de Tom, que subía desde donde él estaba apoyado contra su camioneta a unos pasos de distancia. El silencio se extendió entre ellos, pesado por el peso de la noche anterior, pero era un silencio que parecía merecido, un silencio tejido por el cansancio y algo tácito. Los ojos de Maggie recorrieron la forma del caballo, su pelaje todavía manchado de sangre seca, sus cicatrices captaban los últimos destellos de luz. No había corrido, ni cuando salió el sol, ni durante las largas horas del día. Se quedó cerca del granero, lo suficientemente cerca como para que pudiera oír sus suaves resoplidos mientras pastaba, un sonido que se instaló en ella como un latido del corazón que no sabía que se había perdido. Pensó en Daniel, en cómo se habría arrodillado junto a la valla para observarlo, su pequeña voz preguntando si tenía un nombre, y una punzada de ternura la agarró. Salvar a este caballo no lo había devuelto, nada podría hacerlo, pero había cambiado algo dentro de ella, una recuperación del propósito que había perdido cuando su risa se desvaneció de estos campos. Bebió un sorbo de té, la amargura la aterrizó,
y sintió el dolor de sus heridas como un silencioso recordatorio de lo que se había atrevido a hacer. «Estás mirando», dijo Tom, su voz rompiendo el silencio, áspera pero teñida de un humor seco. Sacudió la ceniza de su cigarrillo, con la mirada fija en el horizonte donde las estrellas comenzaban a pinchar a través del crepúsculo. Maggie lo miró, su ancha figura encorvada contra la camioneta, su hombro magullado rígido bajo su abrigo. Parecía cansado, más viejo en la luz que se desvanecía, pero había una suavidad en su postura que ella no había notado antes, un hombre aliviado, aunque solo fuera por un momento. «Y es difícil no hacerlo», respondió, su tono suave, sus ojos vagando de nuevo hacia el caballo. «Pensé que ya se habría ido. De regreso a donde sea que vino». Hizo una pausa, sus dedos apretando alrededor de la taza. No esperaba que se quedara. Tom gruñó, un sonido que tenía más peso que las palabras, y dio una calada lenta, la brasa ardiendo brevemente en la penumbra. «Los animales salvajes no siempre huyen», dijo, exhalando una columna de humo que se enroscó en la noche. «A veces solo necesitan una razón para detenerse». Se movió, haciendo una mueca mientras ajustaba su brazo, y su voz bajó, más tranquila ahora. «Yo mismo huí de muchos, una vez. Nunca me quedé lo suficiente para ver si importaba. Anoche me sentí diferente». Maggie se volvió hacia él, frunciendo el ceño al captar la sombra en sus palabras. No dio más detalles, no la miró a los ojos, pero ella lo vio, el destello de un pasado que llevaba encima, un peso no muy diferente al suyo. Pensó en sus años en la ciudad, huyendo del silencio de este lugar después de la muerte de Daniel, persiguiendo el ruido para ahogar la pérdida. Volver había sido una rendición, una esperanza de paz, pero la noche anterior había sido más, una lucha, una elección. Miró al caballo de nuevo, con la cabeza levantada como si estuviera a punto de morir. Tom le prestó atención y sintió un hilo de conexión, frágil pero real, que se extendía desde ella hasta allí, y ahora, tal vez, hasta Tom. «¿Cómo es diferente?», preguntó con voz suave, una invitación más que una exigencia. Tom apagó el cigarrillo contra el guardabarros oxidado de la camioneta, aplastándolo con un giro cuidadoso, y miró al suelo, flexionando las manos como si buscara una respuesta. «No sé», dijo finalmente, con un tono brusco pero honesto. «Simplemente, sentí que valía la pena hacerlo. No solo pasar por aquí». Entonces la miró, con ojos agudos a pesar del cansancio, y Maggie vio a un hombre que había pasado años huyendo de sombras que ella solo podía adivinar, familia, tal vez. O una vida que lo había destrozado de maneras que no compartía. Ella asintió, un pequeño gesto de comprensión, y dejó que el silencio se asentara de nuevo, más pesado ahora con los ecos de sus penas separadas. El caballo relinchó suavemente, un sonido bajo que se escuchó a través del campo, y Maggie dejó su taza en el suelo, poniéndose de pie con una rigidez que la hizo estremecer. Caminó hasta el borde del porche, sus botas rozando las tablas desgastadas, y se apoyó contra la barandilla, con los ojos fijos en el caballo. Ahora estaba más cerca de la puerta abierta del granero, sus orejas se movían nerviosamente mientras la observaba. Pensó en su primera noche allí, sola con el vacío de la casa, y en cómo esta criatura la había sacado de esa soledad, para llevarla a una pelea que no había planeado. «Vine aquí para esconderme», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, las palabras se le escaparon sin que ella se lo pidiera. «No pensé que encontraría algo por lo que preocuparme de nuevo». Tom se bajó de la camioneta, dio un paso más cerca, sus botas crujieron en el camino de grava. «Esconderse es más fácil», dijo, su tono bajo, firme. «Preocuparse es la parte difícil. Eres más fuerte de lo que pareces, Maggie». Se detuvo a su lado, con las manos metidas en los bolsillos, y se quedaron allí, observando al caballo en la oscuridad que se avecinaba, una vigilia compartida, un momento de quietud después de la tormenta. La noche se hizo más profunda, las estrellas brillaron en lo alto y Maggie sintió que una paz se instalaba en ella, tentativa pero real. El caballo era ahora una sombra, una presencia tranquila que la anclaba a ese lugar, a esa noche. No sabía qué vendría después, si se quedaría, si podría arreglarlo, pero por ahora, era suficiente. Había dejado de correr, y también lo había hecho el caballo, y en esa quietud compartida, encontró un destello de algo nuevo, un amanecer no solo para el caballo, sino para la parte de ella que había estado perdida durante demasiado tiempo. La mañana amaneció sobre Arrows Ridge con una claridad nítida, el sol se alzaba en un cielo surcado de jirones de nubes,
arrojando una luz suave sobre los campos. Maggie Rowe estaba de pie junto al granero, con las manos envueltas alrededor de una taza de té recién hecho, mientras el vapor se enroscaba para encontrarse con el aire fresco. El caballo salvaje pastaba a unos pasos de distancia, su pelaje gris reflejaba el resplandor del amanecer, sus movimientos eran más firmes ahora, aunque todavía marcados por la rigidez de sus heridas. La sangre se había secado en manchas oscuras, y sus cicatrices, antiguas y nuevas, se destacaban como un mapa de su supervivencia, una historia que Maggie sintió grabada en su propia piel después de esa noche. Lo observó, con el corazón en una tranquila mezcla de orgullo y asombro, mientras el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos atraía su mirada hacia la carretera. Una camioneta destartalada se acercó, su motor se detuvo con un rugido, y de ella salió Clarence Sabb, la veterinaria local, una mujer delgada de unos 50 años con ojos agudos y un paso serio. Llevaba un maletín médico colgado sobre el hombro, sus botas levantaban polvo a medida que se acercaba. Me enteré de tus heroicas acciones nocturnas, dijo Clara, con voz seca pero cálida, y una leve sonrisa tirando de sus labios mientras asentía hacia el caballo. Pensé que sería mejor revisar al paciente antes de que decida alejarse. Maggie le devolvió la sonrisa, una curva cansada pero genuina, y señaló al caballo con su taza. Todavía está aquí, dijo, con un tono suave por la sorpresa. No pensé que estaría. Clara dejó su bolso en el suelo y se agachó cerca del caballo, manteniendo la distancia mientras estudiaba su paso, su respiración. Se estremeció ante su cercanía, las orejas se movieron hacia atrás, pero no se escapó, y Maggie sintió una punzada de alivio, confiaba lo suficiente como para quedarse, al menos por ahora. La noticia del rescate se había extendido por el pequeño pueblo como una brisa a través de la hierba seca, llevada por el conductor del camión que había pasado por allí. Los excursionistas que se habían quedado lo suficiente para susurrar sobre ello más tarde. Al mediodía, un puñado de vecinos había llegado poco a poco a la tierra de Maggie, gente que apenas conocía, con rostros curtidos por años de duros inviernos y trabajo más duro. Se quedaron en la línea de la cerca, mirando al caballo con una mezcla de curiosidad y respeto silencioso, con sus voces bajas mientras contaban la historia. Te escuché a ti y a ese tipo Carver sacarlo del alambre, dijo el viejo Jim Tate, un granjero con manos nudosas como raíces de roble. Se necesitan agallas, eso sí. Maggie asintió, sin saber cómo responder, sus mejillas se calentaron bajo sus miradas. Tom apareció del granero, con el abrigo colgado sobre su hombro magullado, un cigarrillo nuevo colgando de sus labios. Se había quedado toda la mañana, ayudándola a reparar la cerca donde el alambre había. Espetó, su presencia áspera como un ancla firme. No fui solo yo, dijo, con voz áspera pero firme, inclinando la cabeza hacia Maggie. Ella es la que no lo dejó pasar. Los vecinos murmuraron su acuerdo, y Maggie sintió un rubor de algo desconocido, orgullo, tal vez, o el sentimiento de pertenencia que no sabía que anhelaba. Luego vinieron los adolescentes, los mismos que habían pasado en sus bicicletas esa noche, su risa silenciada por la difícil situación del caballo. Ahora avanzaban arrastrando los pies por el camino de entrada, con la cabeza gacha, las bicicletas apoyadas contra la cerca. Deberíamos haber parado, dijo uno, un chico larguirucho con pecas, con la voz cargada de vergüenza. No sabíamos qué hacer, pero, ¿podemos ayudar ahora? Maggie los miró, sus rostros jóvenes serios, y se suavizó, su mano haciendo un gesto hacia el granero. Hay mucho que arreglar, dijo, su tono suave pero firme. Empecemos por la cerca. Asintieron, deseosos de enmendarse, y se pusieron a trabajar, su parloteo llenando el aire con una nueva energía. Clara terminó de revisar, levantándose con un gruñido y sacándose la tierra de las rodillas. Es un luchador, dijo, con los ojos fijos en el caballo. Las piernas se le curarán si descansa, pero es salvaje, puede que no se quede quieto mucho tiempo. Hizo una pausa y miró a Maggie con una mirada cómplice. ¿Planeas quedártelo? Maggie vaciló, su mirada se desvió hacia el caballo mientras levantaba la cabeza, con las fosas nasales dilatadas como si oliera el viento. No había planeado nada más allá de esa noche, pero la idea de que se fuera la atraía, un dolor silencioso que no podía nombrar. Antes de que pudiera responder, un sonido distante recorrió los campos, un relincho bajo y resonante, que resonó desde la cresta boscosa más allá de su tierra. El caballo adelantó las orejas y tensó el cuerpo. Maggie se quedó sin aliento al ver formas que se movían en la neblina, una pequeña manada, con sus pelajes brillando al sol, llamando a sus parientes perdidos.
El caballo relinchó, un sonido suave de respuesta, y dio un paso hacia la cerca, luego otro, con un paso vacilante pero decidido. El corazón de Maggie se encogió, una mezcla de alegría y pérdida, y dio un paso adelante con voz temblorosa. Continúa, susurró, con los ojos escociendo. Ahora eres libre. Se detuvo, volvió la cabeza hacia ella, esos ojos oscuros se encontraron con los de ella una última vez, un agradecimiento fugaz, un vínculo que no se rompió por la distancia. Luego se movió, cojeando pero firme, hacia la manada, su silueta se encogió contra el horizonte hasta que se fundió con las demás, una sombra gris reclamada por la naturaleza. Maggie se quedó allí, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, mientras los vecinos guardaban silencio, sus rostros suaves por la comprensión. Tom apagó el cigarrillo y le rozó el hombro con la mano brevemente, un extraño consuelo sin palabras. Estará bien, dijo Clara, con voz firme pero amable, mientras guardaba su bolso. ¿Se lo diste tú? Maggie asintió, se secó los ojos y sintió que el peso de sus palabras se apoderaba de ella. El caballo se había ido, pero su historia perduraba, extendiéndose hacia afuera, a través de los murmullos de los vecinos, el trabajo serio de los adolescentes, el orgullo silencioso en la postura de Tom. Ella se había convertido en algo allí, una heroína silenciosa no por elección sino por casualidad, y el pueblo la veía ahora, no como la viuda que había huido, sino como la mujer que se había quedado. El día se alargó, los campos cobraron vida con un nuevo propósito, y Maggie observó desde el porche cómo el sol se hundía, proyectando largas sombras que se extendían hacia la cresta. La supervivencia del caballo fue una chispa, un símbolo de lo que sucedía cuando alguien se atrevía a preocuparse, y ella sabía, en lo más profundo de sus huesos, que esto era solo el comienzo. Una onda que ella había puesto en movimiento, llevando esperanza más allá de la ruina del alambre. Los años pasaban por las páginas de Arrows Ridge, las estaciones tejiendo su tranquila danza a través de los campos. La vieja casa de campo ahora se erguía más erguida, su porche hundido reconstruido con madera fresca, su pintura descascarada reemplazada por un gris suave que captaba la luz de la mañana. Más allá, el granero había crecido, sus paredes se habían extendido, su techo reforzado, y se habían extendido nuevos potreros, sus cercas lisas y seguras, sin rastro de alambre de púas que estropeara la tierra. Maggie Rowe estaba de pie al borde de uno de esos potreros, su cabello veteado de plata, sus manos curtidas pero firmes mientras se apoyaba contra un poste, mirando a los caballos pastar bajo un cielo primaveral. El aire zumbaba con el aroma del trébol en flor y el murmullo distante de voces, una sinfonía de vida que había florecido de una noche desesperada. El caballo salvaje, Solace, como lo había llamado en la quietud de ese primer amanecer, había regresado a su manada, su forma gris se había desvanecido en la cresta años atrás. Pero su historia se había quedado, arraigándose en el corazón de Maggie y extendiéndose hacia afuera hasta transformar su mundo. Lo que comenzó con un rescate se había convertido en Solace Haven, un santuario para caballos demasiado domados o abandonados para encontrar un lugar en otro lugar. Allí estaba Daisy, una yegua tímida rescatada de un establo descuidado, su pelaje ahora brillante por el cuidado. Sander, un caballo castrado sacado de una subasta de matadero, sus ojos brillantes de confianza. Y un puñado más, cada uno con cicatrices que contaban historias de supervivencia. Ahora pastaban a su lado, una pequeña manada liderada por el recuerdo de Solace, y Maggie sonrió, una calidez tranquila se instaló en su cuerpo. Ness. Tom Carver se quedó cerca, su figura ancha suavizada por el tiempo, su actitud antaño brusca atemperada por los años que había pasado aquí. Se había quedado después de esa noche, cambiando su remolque por una pequeña cabaña en el borde de la propiedad, sus manos tan vitales para el santuario como el corazón de Maggie. Se echó el sombrero hacia atrás, secándose el sudor de la frente mientras terminaba de reparar una puerta. Su hábito de fumar había sido reemplazado hacía tiempo por el hábito de silbar viejas melodías. Se está llenando, dijo, con voz áspera pero cálida, asintiendo con la cabeza hacia los potreros. Quizás necesitemos otro establo pronto. Maggie se rió entre dientes, el sonido era suave contra la brisa, y asintió, sus ojos rastreando a los caballos que se habían convertido en su propósito. Clarence Sapp llegaba semanalmente, su Land Rover retumbando por el camino de entrada con el mismo veterinario de vista aguda que había revisado a Solace por primera vez. Se había convertido en una amiga, su practicidad enérgica fue un hilo conductor constante en el crecimiento del santuario, y hoy llevaba un portapapeles, tomando nota sobre un nuevo rescate, un potro cojo, cuyo espíritu todavía estaba salvaje a pesar de sus heridas.
Tienes un don para esto, Maggie, dijo Clara, con un tono seco pero cariñoso mientras observaba al potro acariciar a Daisy. Convertir los desechos en milagros. Maggie se encogió de hombros, su sonrisa débil pero real, y pensó en Solace, en cómo una casualidad había desencadenado todo esto, un legado que no había planeado pero sin el cual no podía imaginar vivir. La comunidad también se había entrelazado con Solace Haven. Los adolescentes que habían reparado cercas ese primer día regresaron, mayores ahora, trayendo amigos para que se ofrecieran como voluntarios, martillando postes, cepillando abrigos, aprendiendo el silencioso arte del cuidado. Uno, el chico pecoso, se había quedado, con las manos firmes con los caballos, sus ojos brillantes con un futuro que Maggie vio florecer en él. Los vecinos donaron heno, madera, tiempo. Las ondas de esa noche habían despertado algo en Arrows Ridge, un pueblo que antes se contentaba con mirar hacia otro lado y ahora estaba ansioso por dar una mano. Y más allá de los potreros había un pequeño cobertizo, con las paredes cubiertas de libros y bancos, un espacio donde Maggie enseñaba a los niños sobre los caballos. Con su voz firme con la autoridad de sus viejos días de maestra, sus historias de Solace eran una lección de compasión. Una tarde, cuando el sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre los campos, Maggie se detuvo junto al roble cerca del granero, un árbol antiguo bajo el cual había enterrado una lápida años atrás, grabada con el nombre de Solace. Él había regresado una vez, estaciones después de su partida, con su hocico gris salpicado de edad, su manada siguiéndolo. Ella lo había observado desde ese lugar mientras se demoraba junto a la cerca, sus ojos encontrando los de ella a lo lejos, una despedida tranquila antes de regresar a la naturaleza. Había fallecido poco después, según había oído decir a Clara un guardabosques, en paz, bajo el refugio de la cresta, y Maggie lo había llorado, sus lágrimas regando esta tierra. Ahora, tocaba la piedra, sus dedos trazaban su borde desgastado, y aún sentía su presencia, una sombra sabia sobre el refugio que él había inspirado. «Señorita Maggie», llamó una voz, sacándola de su ensoñación. Una niña, de no más de 8 años, salió corriendo del cobertizo, con su trenza rebotando, sus manos agarrando un dibujo de un caballo, gris, como Solace, con una sonrisa que Maggie sabía que era imaginada pero adecuada. «Para ti», dijo la niña, con los ojos brillantes, y Maggie lo tomó, con la garganta apretada al ver el cariño en cada línea. «Y gracias, cariño», murmuró, su voz suave con una gratitud que llegaba más allá del papel, al caballo que la había traído aquí. Tom se unió a ella más tarde. Su silbato se apagó mientras se inclinaba a su lado, su mirada en los potreros donde los caballos se acomodaban para pasar la noche. «A Daniel le gustaría esto», dijo, en un tono bajo y firme, la primera vez que había pronunciado el nombre de su hijo. Maggie lo había dicho una vez, años atrás, en un momento de tranquilidad muy parecido a este, y Tom lo había recordado. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y pensó en las palabras de su madre, como el amor se multiplica cuando se comparte. «A él le gustaría», dijo, con voz temblorosa pero segura. «Y mi madre, diría que para eso estoy destinada». Los años habían encanecido su cabello, surcado su rostro, pero también la habían llenado, propósito en cada rescate, paz en la risa de cada niño, fuerza en cada poste de la cerca que se clavaba con fuerza. Solace Haven se había convertido en un faro, su historia contada por aquellos que habían pasado por allí, voluntarios, visitantes, caballos curados y liberados o mantenidos a salvo. Maggie había hablado en reuniones, con su voz firme y con una convicción de la que alguna vez careció, abogando por las manadas salvajes, por los olvidados. Su nombre ahora vinculado a la compasión de una manera que resonaba más allá de estos campos. Al anochecer, los caballos relincharon suavemente, sus siluetas se fundieron con las sombras, y Maggie se paró bajo el roble, con Tom a su lado, el dibujo de la niña escondido en su abrigo. Pensó en esa noche, el alambre, la sangre, el ascenso del caballo, y cómo se había convertido en esto, un refugio de segundas oportunidades, un testimonio de lo que un acto de cuidado podía generar. El consuelo se había ido, pero su legado seguía vivo, en la dulce confianza de Daisy, en el paso firme de Sander, en los niños que aprendían aquí, en la comunidad que la sostenía. Las estrellas emergieron, brillantes contra el cielo aterciopelado, y Maggie sintió una profunda paz. Una sensación de paz la invadió, una certeza de que esta historia no era solo suya. Era de Solace, de Tom, de Clara, del pueblo, una sinfonía de esperanza que se desarrollaba en los milagros diarios de sanación y confianza reconstruida, un momento de dulzura a la vez. Había encontrado un significado en el lugar más inesperado,
su vida transformada por un caballo roto que le había enseñado a luchar, a preocuparse, a quedarse. Y mientras observaba los campos extenderse hacia la noche, supo que Solace, a su manera silenciosa, todavía los vigilaba a todos, un espíritu guardián en el viento, susurrando que el amor, una vez dado, nunca se desvanece del todo. Y así, los campos de Rose Ridge conservan su legado silencioso, un testimonio de un caballo salvaje, una noche desesperada y la onda de compasión que surgió de ella. Espero que el viaje de Magia y Solace haya tocado tu corazón tanto como el mío, tejiendo una historia de sanación y esperanza que perdure mucho después de la última página. Escribir esto ha sido una labor de amor, una oportunidad de explorar los vínculos que nos unen cuando menos lo esperamos, y estoy muy agradecida de que me hayan acompañado en este viaje. Gracias, queridos lectores, por adentrarse en este mundo conmigo. Su tiempo, su imaginación y su disposición a sentir estos momentos significan todo. Si esta historia los conmovió, sería un honor para mí si dejaran un me gusta, un comentario o la compartieran con alguien que pueda encontrar consuelo en sus páginas. Y si les gustaría ver más historias como esta, historias de resiliencia, héroes silenciosos y cosas salvajes que nos cambian, consideren suscribirse o seguirme para la próxima aventura. Juntos, podemos mantener estas ondas, un momento suave a la vez.